Muy buenas tardes, jóvenes de octavo año básico, espero que estén bien. Y voy a hacer un breve resumen sobre la guía de contenidos de género policíaco. Tenemos que nosotros primero hablar sobre el origen del género policíaco, y este se remonta al siglo XIX, en donde la literatura abandona, por decirlo de alguna manera, la ilusión, lo maravilloso, la fantasía, y se vuelca hacia lo racional, hacia lo positivista. ¿Y eso qué significó en la literatura? Que en el fondo los escritores comenzaron a escribir obras basadas en el método científico y basado obviamente en experiencias que tienen que ver con lo detectivesco. ¿Cuál fue la primera obra que inauguró, por decirlo de alguna manera, este periodo del género policíaco? Fue la obra del connotado escritor Edgar Allan Poe, y que se denomina Los crímenes de la calle Morgue. Edgar Allan Poe fue el primer escritor que ya de forma ya bastante teórica, por decirlo de alguna manera, utiliza este método para poder escribir sus obras, sobre los detectives. Vamos a analizar más adelante una obra de ellos, así que va a quedar ahí pendiente. ¿Cuáles son las características o los códigos que tienen sí las obras del género policíaco? Primero, siempre va a existir un detective. La imagen del detective es muy importante dentro del género policíaco. Este detective viene en el fondo a tratar de desentrañar este misterio, este enigma, esta historia inexplicable que ha sucedido, que por lo general es un crimen. Este detective es el personaje principal y investiga el caso hasta poder dar, evidentemente, con la resolución de esto. Hablando en términos teóricos, el relato policíaco es un relato intelectual. Tenemos un personaje bastante elaborado y que por lo general el detective no es el autor del crimen. Ya más adelante, cuando ya tengamos nuestras clases online, nos vamos a dar cuenta de todas esas características, de todo el contenido teórico que trae consigo la obra de detectives. ¿Cuáles otras características? Que primero, Edgar Allan Poe fue uno de los escritores más célebres respecto al género policíaco, pero Edgar Allan Poe sirvió de inspiración para una de las grandes obras de todos los tiempos, que fue Sherlock Holmes. Después nos vamos a dar cuenta cuáles son las diferencias entre las obras inglesas de detective y las obras americanas. ¿Qué más podemos nosotros decir? Que dentro de la narrativa policial, como bien dice la guía, existen tres grandes puntos históricos de las obras del género policiaco. Primero, las primeras obras tenían un argumento bastante deductivo. Después vamos a estudiar a qué se refiere por deductivo. Estas obras se centran después en una segunda generación de obras de grandes escritores, en la cual ya se comenzaron a centrar más en la explicación, pero una explicación desde la perspectiva psicológica de los hechos y del comportamiento de los personajes. Ya más adelante, en la época actual, ya las obras más que nada se hicieron de un estilo más realista y de un estilo más violento, con una intriga mucho más marcada, y en donde muchas veces se habla de los parajes más oscuros del ser humano y de las ambiciones, los vicios y todo aquello que el ser humano lo tiene ahí en lo más oscuro, por decirlo de alguna manera. ¿Qué podemos centrarnos en este pequeño resumen de la guía? Que las obras detectives son obras las cuales tienen una marcada presencia del personaje, del héroe, que después lo vamos a estudiar, en este caso el detective, y que se utiliza mucho el método deductivo y está excluido todo lo sobrenatural. Bueno, jóvenes, que tengan una muy buena tarde y ya nos veremos prontamente.